Bienvenidos otra vez todos a este espacio que tenemos con Ani y Angelini, en donde nos damos el lujo de invitar a toda la gente que nos cae muy bien o que tenemos ganas de escuchar para hablar de agilidad, que es uno de nuestros temas favoritos, y para sobre todo conversar acerca de los mitos y verdades que andan dando vueltas sobre la agilidad. Y en este momento tenemos con nosotros a alguien que es un histórico de la agilidad en Latinoamérica, así que es un honor, es un placer enorme, además es de ser una persona que sabe muchísimo, que tiene un montón de trayectoria, es un amigo, y bueno, y vamos a dejar a Ani que introduzca las cosas para que él se presente y diga quién es esta persona. Bueno, Dieguito, bienvenido, muchísimas gracias por sumarte, un lujazo. La pregunta que nosotros hacemos para que le cuentes a la gente quién sos es, ¿qué se dice de Diego Fondevila? Muchas gracias, estoy re contento de estar acá, gracias por la invitación, es una alegría para mí conversar con ustedes, una amiga, así como decía Marta, con gente que está, con la que compartimos comunidad hace mucho, así que bueno, estoy muy contento. Tremenda la pregunta, lo tengo que decir, tremenda, por lo menos para mí, digamos, tremenda. Eh, ¿Qué se dice de Diego? Se dice que hago muchas cosas, que estoy muy ocupado, que voy de acá para allá. Se dice que me gusta compartir chocolate, comida, que me gusta servir, que me gusta conversar. Este, se dice que hago cosas de desarrollo de software y cosas con equipos, que trabajo en Grupo Esfera, que es una empresa que fundé, que me hace muchos, hace 20 años este año, o sea que me sigue dando alegría. Este, se dice que me gusta enseñar, doy clases en la facultad hace 20 30 años casi, no sé, 28 9 29 no sé, no me acuerdo, 96 creo que empecé. Y nada, se dicen otras cosas que no sé, la verdad que no sé todas las otras cosas. Me gustaría que se digan cosas buenas, ¿no? Me gustaría que se digan cosas buenas, estoy trabajando en eso, pero no estoy seguro. Todo bueno lo que dijiste. Todo bueno. No, esto de que hago muchas cosas y estoy ocupado, Hacemos. lo veo como negativo. Ahora vamos a hablar del tiempo después. Vamos a hablar de Eso. tiempo, tal cual, vamos a hablar de tiempo. Una cosa que estamos coleccionando en esta temporada es, ¿qué es lo más loco que te dijeron de la agilidad? Lo que recuerdes que digas. Me parece que lo más loco que me dijeron, a pesar de que es algo medio común, digamos, pero que fue lo más loco por cómo lo escuché yo y cómo me lo dijo un amigo que no venía de la agilidad, era como que su experiencia era que no funcionaba, ¿no? Y yo diría que para mí es uno de los grandes temas, digamos, esto de si funciona o no funciona, pero lo que me impactó fue que me dijo, no funciona porque el equipo del proveedor, todos los sprints me dice que van a terminar algo y no lo terminan y lo dejan para el otro y después tampoco lo terminan, después nunca lo terminan. Pero lo loco fue que de fondo me estaba diciendo, la agilidad no sirve para lograr. No es que no es muy efectiva, no es muy eficiente. No, no logra nada. O sea, no logran, ¿no? Nunca logran, digamos. Siempre están prometiendo y nunca logran. Y en un punto es loquísimo porque para mí la agilidad es todo lo contrario. ¿Sí? Me acuerdo hace mucho en un taller que hicimos con Dan North. Estábamos en Porto, creo. Y él dijo, la agilidad nació para pasar de no podemos entregar a podemos entregar. O sea, pasó de ser somos inefectivos a somos efectivos. Y después de ahí en más hizo otras cosas, pero empezó con paremos de no poder hacer, ¿no? Y lo traigo Exacto. como loco porque será esto, hace 8 años, 10 años, alguien me dijo, no, no, mi experiencia, no decía la agilidad no funciona, decía lo que me pasó es que no me gusta porque no. Nada, entonces me parece loquísimo, creo que será súper normal para un montón de gente que dicen que ejercitan la agilidad y después no logran entregar, pero bueno, me parece súper Hay contradictorio. algo del imaginario también del producto terminado,
poco analizado también, ¿no? Como esos grandes, grandes, gran proyecto que te soluciona todo y que, claro, justamente para poder hacer eso que vos estás diciendo, de pasar de no hacer a poder hacer y a poder entregar, que coincido con la... Tenemos que hacer, tenemos que poner foco, un foco mucho más preciso. Concretamente qué. Entonces está bueno esto que vos estás trayendo, como puede dar la sensación de producto de que estamos en camino, de que somos itinerantes, cosa que es absolutamente cierta, porque Sí, así es la vida, exacto, ¿no? exacto. Pero creo, Marta, que lo que vos traes de que el tamaño del todo y el tamaño de la parte tiene que ser menor es la clave. O sea, somos efectivos si somos mejores, pero sobre todo si cambiamos las condiciones. Si queremos hacer menos en lo macro y en lo micro. ¿No? Vos decías, falta análisis del todo y falta, viste, que los compromisos de los micros sean chiquitos, ¿sí? Más temprano hablábamos con Ani sobre eso, ¿no? Sobre cómo creamos compromisos en otros espacios. Y tanto fracaso en hacer buenos compromisos, ¿no? En hacer buenas promesas de que vamos a cumplir, no funciona en la vida, digamos, en nada, ¿no? Mm. Sí, obvio que estábamos hablando contigo en la previa de la industria de la construcción, que es un tema que me atraviesa Ah, tema recurrente. últimamente, un tema recurrente. Y en ese sentido, digo, la industria de la construcción, por ejemplo, es una industria a la que evidentemente esta ola de la agilidad no le ha llegado. ¿Cuál es tu hipótesis por la cual todavía, a pesar de que para nosotros la vemos a la agilidad como una cosa mainstream, hay gente que todavía no se enteró, no entiende, no aprovecha estas ideas, ¿no? De la agilidad, de un todo grande a partes más chiquitas? Está bueno. Yo creo, no sé si es una respuesta sabia, digamos, es pura, ¿no? Pura imaginería, pero mi sensación es que hay algo de la agilidad que tiene que ver con un aumento de la conciencia, digamos, es decir, con una mayor percepción, digamos, una mayor claridad, ¿no? En el vínculo que tenemos con el mundo y con nuestras propias necesidades, las del mundo. Entonces, por ejemplo, mi sensación es que hay gente que no tiene ni conciencia del problema. Por ejemplo, gente que sigue creyendo que más es mejor, mucha gente sigue creyendo que más es mejor, y un poco en la línea que traía Marta hace un ratito decíamos, no, me parece que la primera cuestión es que es lo contrario, o sea, en realidad más chiquito es mejor, ¿no? Más corto es mejor, menos adornos es mejor en general, digamos, ¿no? En lo macro. Entonces me parece que hay por un lado cierta cuestión de que va del lado del no entiende, ¿no? Porque digo, cuando vos le querés contar a alguien, todos nosotros hemos vivido esta cosa entusiasta muchos años seguro, digamos, tal vez no estamos hoy ahí, digamos, a esta altura de quererle a todo el mundo contar lo genial que es dar la agilidad para todo, ¿no? Algo hemos crecido también, pero digo, que no digo que no lo contemos, pero quiere decir, probablemente hoy no estamos en el mismo lugar que estábamos hace 10 años en cuanto a quién le queremos contar qué, en esto de que sepa de agilidad, por ejemplo. Entonces, un ejemplo. Mucha más gente hoy para mí sabe sobre agilidad, sabe que existe la agilidad y está explorando cosas, pero para mí la gran diferencia es esta cuestión de cierta conciencia sobre cuáles son los desafíos que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, hoy para mí es mucho más importante el desafío de querer hacer menos bien y más pronto que querer hacer más mal y más rápido, digamos. Ese cambio hoy va bastante a contracorriente de lo que está instalado, digamos, de la relación que tenemos con el consumo, de la relación que tienen los deseos y las necesidades, de cómo, incluso mucho de, me parece a mí, mucho de lo que está en boga tiene que ver, por ejemplo, con el abrazar los deseos. Y abrazar los deseos es muy valioso como un movilizador, pero también es muy esclavizante como ¿no? Como espacio de todo lo que yo quiera tengo que tener. Entonces, todo lo que yo quiera tengo que tener, uff, si soy imaginativo, digamos, imaginativa, puede ser muy complicado para vos y para el mundo, ¿sí? Entonces, lo traigo por un lado, me parece que hay algo de eso. Y por otro lado, hay algo, me parece, de que hay, con ese aumento de conciencia, hay un aumento de responsabilidad. Es decir, cuando vos tenés más capacidad, y empezás a tener más responsabilidad, digamos, ¿no? Con una mirada básica de equipo ágil. Si vos estabas parada en yo hago mi trabajo nada más, y de pronto te plantea una mirada de que el problema no es que vos hagas tu trabajo y que Marta haga su trabajo y que Ani haga su trabajo, sino que necesitamos cuidar cómo los tres hacemos nuestro trabajo juntos. Entonces, ¿qué pasa? Ah, ya no puedo solo velar por mi trabajo, tengo que velar porque el trabajo de Ani, Marta y míos funcione, ¿verdad?
Y después tengo que velar porque mi vínculo con otros equipos también sea mejor. Después tengo que velar porque la organización. Entonces el patrón para mí es el aumento creciente de la responsabilidad que tomo en la medida que percibo cada vez más cosas, ¿sí? Ayer tomamos el ejemplo de Lean, ¿no? De que antes uno veía una cola y le parece que una cola de gente esperando el ómnibus estaba bien. Y hoy veo una cola y me parece que veo un problema, o sea, veo algo que no anda bien. Cuanto más larga la cola, hace más tiempo que no viene el ómnibus, más gente está sufriendo, ¿verdad? O sea, más cosas, no sufriendo, la están pasando mal o incómoda. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque me parece que hay algo de la complejidad también de la agilidad, de que en la medida en que vos aumentás el nivel de conciencia o traes prácticas que permiten ver el todo, que permiten mejorar el todo, también estás haciendo más difícil de alguna manera la participación. Estás diciendo, hace falta más compromiso, hace falta más responsabilidad, hace falta entender más cosas, hace falta, ¿no? O sea, mi sensación es que mucha gente entonces no sabe en ese sentido, no sabe lo profundo, porque de alguna manera lo profundo requiere un montón, ¿no? Esto para mí. Ahora, ¿por qué no escuchó? Y me parece que hay algo que hemos hecho bien, digamos, en un punto. Esto lo voy a decir así polémico. Algo hemos hecho bien, porque si solo hubiéramos instalado como comunidad de práctica que era fácil, que estaba bien, que servía para todo, que era mágico, muchos han vendido eso, incluso algunos de los creadores de los métodos ágiles han vendido demasiado que no, que multiplicaba, que era como que era sí, mágico, digamos. Y yo creo que eso no está bueno, digamos. Muchas prácticas tienen su costado mágico, ¿no? Vamos a aprender a meditar, entonces vas a poder levitar. No, ¿viste? No. En serio, o sea, a lo largo de la historia ha habido mucha confusión, ¿no? O sea, uno llega a la práctica porque quiere mejorar algo, pero muchas veces está confundido de qué es lo que va a mejorar con la práctica, ¿sí? Esto es una cosa que con Marta hemos hablado un montón, con Ari también algunas veces, de para qué, ¿no? ¿Para qué pasa esto, digamos? ¿Por qué esto? Bueno, perdón, esta es mi sensación. Ahora, que no hayan escuchado, yo creo que seguro nos faltó enseñar, seguro nos faltó transmitir, pero también por un lado, como digo, cierta limitación creo que ha sido positiva, ¿se entiende? O sea, que a alguna gente tal vez no le ha llegado, quiere decir que no, que tal vez no estaba preparada, ¿se entiende? Tal vez no había hecho el camino que había que hacer antes de entender de verdad, ¿sí? Por ahí, ¿sí? Distingo, por supuesto, lo profundo de lo nominal, Sí. ¿no? De la práctica fingida, llamémosla así, del hacer por hacer, digamos, del parecer, ¿no? Te Me escuché y gusta. pensaba que hay como una especie de, ahí nos superpusimos ahí, cortito, de fractal del vínculo, ¿no? Como hay algo del vínculo, que está en el medio, que se tiene que ir como un fractal, que se tiene que ir combinando, reproduciendo, agrandándose a partir de esa famosa cuestión de personas e interacciones. ¿No? Esta primera convocatoria a personas e interacciones. Y vos lo trajiste muy bien, tipo, ya no soy solo yo, tengo que cuidar cómo estoy trabajando con el otro y después nosotros tres tenemos que cuidar cómo estamos trabajando con los otros, ¿no? Como ¿qué hay en el medio de toda esta cosa que se va armando, este calidoscopio de ágil? Y bueno, hay un pequeño fractal que nos habla de que estamos del vínculo, de la conexión, de la persona con sus interacciones. Me pareció eso como, wow. Y ahí creo que es un desafío que tenemos como humanidad en este momento fuerte. Exacto, exacto. Tengo un desafío de la humanidad, sí, que excede con mucho a la agilidad, lo que pasa es que la agilidad lo pone en el centro, digamos, porque no nos Claro. obliga a verlo de alguna manera, ¿no? Ani. Sí, no, me traía en esta conversación que tuvimos previa que para mí cambia mucho la mirada cuando tu foco es construir una casa para que una persona la habite, digo, profundizar en los porqués de que estás haciendo esto y no decir a mi partecita, es ir a poner el caño que encaja acá, ¿no? Y entonces me parece que hay algo de la mirada de la agilidad sobre armar equipos que te ayuda a ver la cosa completa, ¿no? Como a entender más qué objetivo hay detrás de tu mini tarea o mini contribución en esa gran cosa, ¿no? Pero lo otro que me surgió, cuando te escuchaba, que ya decíamos con Marta que íbamos a hablar del tiempo, pues es uno se acerca a la práctica para mejorar algo y me resuena muchísimo con mi historia de por qué llevo a la agilidad. La pregunta concreta que tenemos por ahí más personal, vos decías, tengo todo el tiempo ocupado, si hay algo de la agilidad que te cambió tu mirada sobre el tiempo. Eh, sí, definitivamente me cambió en un montón de sentidos. Por un lado, esta primera obvia para mí
no sé si lo mencioné al pasar, creo algo, o hablábamos con vos, Ani, antes, de, de que al iterar, ¿sí? Cambia nuestra relación con el tiempo, porque lo primero que cambia, Marta también lo trajo con esto de lo grande, ¿no? Y del análisis, es que cuando tomamos decisiones cambia. Es decir, en lo iterativo no tienen por qué estar muchas decisiones tomadas al principio, pero al mismo tiempo está claro que no todo puede estar diferido ad eternum, digamos. Entonces aparece este espacio del justo medio, digamos, para cada una de esas decisiones que se despliegan en el tiempo, y ese cambio es un cambio para mí fundamental para la vida, ¿no? Y en particular para el trabajo productivo que hacemos nosotros, que es muy desafiante. Eso me parece que además eh, permite percibir los procesos, digamos, en lugar de pensar solamente las tareas, ¿no? O sea, permite percibir cómo están ocurriendo esos procesos, cómo afectan a las personas, cómo cambian y qué sé yo. Eso es un primer tema que me cambió mucho. Lo segundo es el tiempo grande de la mejora, ¿no? O sea, la agilidad trae un gran tema para mí ético, digamos, que seguro me va a aparecer de nuevo cuando hablemos de mitos, pero que hay algo de lo ético, digamos, que tiene que ver con, bueno, cómo nosotros queremos hacer el trabajo, digamos, y qué cosas valoramos y qué cosas no validamos. La agilidad los trajo, lo puso muy sobre la mesa, es decir, gente que hacía el trabajo y que decía nosotros queremos hacer el trabajo bien y queremos estar contentas con nuestro trabajo. Y en ese discurso, ¿no? En esa conversación meta sobre el trabajo, en esa reflexión compartida sobre el trabajo, pusieron sobre la mesa las cosas que valoraban. O sea, hacer las cosas con calidad, ¿sí? Servir a quien tenían que servir, cuidarse a sí mismo y cuidar a otros. O sea, cosas que son centrales para el problema de la humanidad de hoy, como decía Marta más tempranito. Entonces, traigo esto de que el tiempo también, para mí, tomó la dimensión del tiempo largo, digamos, que el tiempo de la mejora. O sea, ¿no? De la mano de la agilidad aprendí que vos no tardás medio año ni un año en hacer cambios significativos organizacionales, salvo en ciertos contextos muy, muy afines, con mucho viento a favor, con mucha gente con vocación de cambio, con muchas condiciones instaladas, sino que los tiempos de cambio de las personas y de las organizaciones son de muchos años y que eso convive con tus tiempos de producción, que son mucho más cortos, ¿sí? Entonces, por un lado, para mí apareció esa gran diferencia. Y después lo otro, tomando lo que decía Hani, que me resuena un montón y lo agradezco, de mis desafíos personales, esta cosa del balance. Yo a lo largo de mi tiempo, digamos, de práctica de la agilidad y también, por supuesto, de otras prácticas, digamos, paralelas, pasé de quiero estar menos ocupado, ¿no? Primero era, bueno, me gusta estar muy ocupado porque hago muchas cosas y me gusta y puedo. Entonces alguien me decía, ¿cómo hace para hacer tantas cosas? Y las hago mal, decía yo, como tratando de reflexionar críticamente sobre que, claro, no es que tenía todo resuelto, digamos, ¿sí? Pero después pasé un tiempo y dije, bueno, en realidad yo no quiero hacer menos cosas, lo que quiero es hacer sosteniblemente, sin saturar, todas las cosas que pueda. O sea, yo sí quiero maximizar el potencial, lo que no quiero es, eso no quiere decir explotar, no estoy hablando de trabajo, estoy hablando de servir a otro, estoy hablando de aprender, estoy hablando de estar con mi familia, estoy hablando de mejorar espiritualmente, o sea, estoy hablando de mi vida, ¿no? No de mi tiempo de trabajo productivo, llamémosle así, con todos sus bemoles. Entonces, lo que traigo es para mí, lo que vino con la agilidad es algo también de qué lugar tenía la holgura para garantizar que uno pudiera estar ocupado sin saturar, ¿sí? Este cambio me impactó mucho un libro maravilloso que se llama Slack de Tom DeMarco sobre cómo hace falta holgura por todos lados en los sistemas para que funcione y todas las cosas que aprendimos de Lean, ¿no? De cómo había que tener holgura para poder sostener alto nivel de ocupación, pero el nivel de ocupación alto no era lo que vos querías, lo que vos querías es flujo, o sea, capacidad de entregar, de servir, de hacer cosas. Así que bueno, eso me cambió mucho, todavía me cuesta mucho en la práctica, ¿no? Todavía me cuesta mucho, o sea, me cambió mucho conceptualmente, me cambió esta visión del mundo, oscilé, ¿no? Como nos pasa a todos en la mejora de, no, quiero estar menos ocupado. Y bueno, en realidad no es que quiero estar menos ocupado, quiero estar ocupado todo lo que pueda, digamos, ¿no? Quiero estar activo todo lo que pueda. Por supuesto que aprendí también que hay un montón de espacios que no tienen que ver con la actividad, digamos, ¿no? Pero, o sí con la actividad, pero digo, mucho más allá de la reflexión. Bueno, eso es algo también que me cambió mucho con la agilidad, ¿no? Como la reflexión en la acción es algo clave, digamos, ¿no? Como la práctica es en el hacer, pero al mismo tiempo es continuamente en la atención a cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, de Traiani, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Qué nos está pasando al hacer esto? Bueno, me extendí un poco, pero esos cambios me fueron muy fuertes, digamos, ¿no? Todas estas cosas me parece que... Bueno, Qué dijiste, lindo. vamos a hablar de mitos y verdades. ¿Cuáles son tus preferidos? Tu mito y tu verdad preferida.
Es que bueno, pero esa me encanta. De hecho, es un buen icebreaker, digamos, para los cursos, ¿no? Me parece que es genial. Se lo aprendí en la comunidad ágil también, no me acuerdo si de Fer Claverino o de quién. Me encantó. Este, Me parece que es maravillosa esta pregunta porque en el mito nosotros conectamos con qué es lo que los otros creen que los queremos ayudar a repensar, ¿no? Entonces no hay un juicio, sino una extensión de servir, me parece, en esto que ustedes traen, ¿no? Que para mí es la más alta intención, ¿no? Hoy. Y por supuesto, en la verdad hay algo del revés, de conectar con lo que realmente le puede servir al otro, ¿no? O sea, te quiero ayudar a ver lo que estás viendo torcido, tal vez, y te quiero ayudar a ver lo que por ahí te sirve, digamos, ¿no? Ver. Así que bueno, me parece que el principal mito, digamos, de la agilidad, el que más daño ha producido, digamos, y el que de alguna manera produce hoy, sí, el que hoy más daño produce, es este de que es fácil, digamos. Esta confusión entre lo simple y lo profundo y lo fácil. Esto es algo que se repite, digo, lo ves cuando ves cosas sobre la práctica del budismo, lo ves cuando ves dinámicas no sé, yo no he ido, ¿no? Pero cuando leo sobre, por ejemplo, grupos que hacen ayuda a personas que tienen adicción, digamos, las dinámicas son muy simples, pero el poder, digamos, y la dificultad de participar de esa dinámica es muy alta. Entonces creo que el gran mito es que lo que es simple o profundo o verdadero, llamémoslo así, es fácil, digamos, ¿no? Fácil no es nada. Entonces me parece que ahí hay un gran daño hecho también en masificar algo, esto que traía Marta hace un rato, ¿no? No me acuerdo bien cómo lo dijiste, pero de cómo llegamos a la gente, ¿no? Cómo le llega, no me acuerdo cómo lo dijiste, pero hay algo de cómo le llega, ¿sí? Si yo le llego y le digo, sí, vení, que en poco tiempo vas a hacer esto y vas a... No estoy hablando de lo que yo dije de multiplicar mucho, sino la idea de que no sé, les llega una versión diluida, flojita, o sea, que no quiere decir que no vayan a entrar de a poco, obviamente no estoy diciendo que vos tenés que de entrada entender todo, no, es re difícil entrar a una práctica y entender todo. Por supuesto que tiene que haber una adecuación de la práctica, pero lo que no puede ser es que digamos que es fácil. De hecho, la guía Scrum, por ejemplo, dice muy sabiamente, bueno, Scrum es simple pero difícil, digamos, ¿no? Y ese creo que es una buena síntesis, simple pero difícil. Y yo creo que las prácticas profundas son así, digamos, lo he visto en dos, por lo menos tres lugares, como simple pero difícil. Entonces creo que en ese difícil está ese espacio de la mejora, de nosotros podemos realmente cambiarnos, y cambiarnos es recontra difícil, es recontra posible, prioritario, importante, todo lo que probablemente compartimos, sabemos, pero difícil. Entonces el primer mito para mí es que es fácil, que simple se confunde con fácil. De hecho, a veces nos pasa que lo decimos mal nosotros, los practicantes que estamos hace tiempo, ¿no? Que nos equivocamos en la palabrita sutil y confundimos, digamos. Y ahí hay que tomar responsabilidad, porque no es que la agilidad, es que nosotros hicimos lo mejor que pudimos para enseñar lo que aprendimos, como otros hicieron lo mejor que pudieron para enseñarnos a nosotros, pero nosotros nos equivocamos en un montón de cosas, no es que la agilidad no funciona, ¿no? Digo, y nosotros tenemos que tomar responsabilidad por cómo hemos difundido lo que hemos aprendido y cómo hemos practicado lo que hemos aprendido, ¿no? Bueno, y la verdad, para mí es la recíproca, un poco algo que ya he dicho, es que es verdad, es que funciona, es que es profundo, o sea, nos convoca a lo mejor de nosotros. Esto que decía Marta, de que es lo que la humanidad necesita, las virtudes que la agilidad expone, digamos. Por supuesto, otras que no pone tan sobre la mesa, porque en un Open Space el año pasado, el anteaño, yo planteé esta pregunta de ¿en qué medida nos parecía que conecta con una ética que compartimos o no, digamos? Y esto de los valores y de las cosas que nos guían a decidir cómo actuar en la vida, ¿no? ¿Qué cosas son las que creemos que tenemos que hacer y cuáles no, digamos? Parece que la agilidad nos ha guiado un montón en ese sentido, pero por supuesto que es una evolución personal mía esto, digamos. Una lo discutía a esto de que de alguna manera este aumento de responsabilidad, de conciencia, un montón de cosas, a mí me lleva hacia una mirada más espiritual del mundo, digamos. Ahora, bueno, mucha gente dirá, no, para mí es una técnica, digamos, yo lo hago y a mí me sirve para esto, nada más, ¿no? Con Marta hablamos, a veces compartimos la práctica de Aikido. Claro, hay una diferencia entre una práctica técnica nada más y una práctica profunda que uno imagine como transformadora de las personas, digamos. Aikido está diseñado para ser un camino de paz para el mundo, no está diseñado para sí, torcerle la muñeca a alguien, digamos. Para eso ya había un montón de cosas, ¿sí? Exacto. Entonces lo traigo como que, bueno, yo creo que la verdad, en este sentido, de qué verdad hay, es que es profundo, que realmente se conecta con nosotros como personas, con nuestra mejor versión como personas, en esto de cuidar nosotros, de cuidar a otros, de servir al mundo, de hacer lo mejor que podamos, de cuidar el todo, de ser responsable,
Ahora, por supuesto que estoy excediendo, ¿no? No es que vas a buscar Scrum y vas a leer la liturgia y te va a decir todas estas cosas que yo digo, pero dice, queremos ser sinceros, queremos ser transparentes, queremos servir lo mejor que podamos, queremos generar valor. Bueno, o sea, dice cosas que no cualquiera decía, ¿no? No se quedan en la técnica. Y para mí, y por supuesto la agilidad no es Scrum, digamos, ¿no? Por supuesto estoy solo dando una referencia que pueda ser general, digamos. Para mí, la gran verdad es esa, es que realmente funciona, pero que realmente habla al mundo de un mundo mejor. Ahora, bueno, cuesta un montón, sí, o sea, vuelta al mito. Está buenísimo esto que vos decís de la simplicidad y una cosa que pasamos siempre por alto es que entre los valores que aparecen mencionados aparece algo que es el coraje. Y pues vos decís, ¿y por qué necesitamos coraje? ¿No? Y ahí y creo que esto se abre, no voy a agregar nada porque es todo lo que vos dijiste. Si uno interpreta que es esto la agilidad, claro que necesitamos coraje. Y está ahí puesto. Más que no está. No, para hacer esto, que es una práctica y que es simple y que no es fácil, bueno, además hace falta coraje, porque hay algo para atravesar ahí. Sí, Está que buenísimo. ojo el tema Sí, del coraje, digo, para nosotras mismas como agilistas. Fran Valdera en el episodio anterior decía algo, me parece que como comunidad fallamos en algunos momentos en ponernos firmes de que estos son nuestros valores, de que no es la técnica nada más, sino que tenemos, me gusta porque yo me acuerdo de esa conversación que tuvimos con Diego sobre la ética. Creo que muchos de nosotros hemos buscado esto por una cuestión ética, ¿no? De tener ciertos valores, de querer vivir esos valores dentro de las organizaciones. Y me hace acordar mucho a la charla que Fred tiene sobre volver a hablar de amor en las organizaciones. O sea, qué difícil es hablar somos seres humanos y qué difícil es hablar de amor en las organizaciones, ¿no? está buenísimo. Por eso a mí me encanta la palabra amorosidad que usamos algunos de nosotros porque nos da un punto medio. Es difícil hablar de amor en un mundo que está difícil, digamos, y amorosidad es una palabra en el medio que yo estoy usando mucho y que me ayuda a poder hablar de amor en lugares donde tal vez, porque amorosidad habla de la intención, desde donde uno, ¿no? actúa, y eso es más personalísimo, entonces es más difícil que se ponga en conflicto. En cambio, si vos decís, bueno, nuestra organización tiene que estar basada en el amor y puede costar más llegar, ¿no? a la oreja del otro. Quería tener una cosita que me resonó mucho lo que decía Marta recién, que me pasó a mí con esto del coraje, que a mí me hizo ruido cuando lo leí primero, digamos, hace muchos años, y, y ahora el año pasado, releyendo la guía de Scrum en la versión nueva, también me encantó que aparece estas cosas de coraje para hacer las cosas bien, digamos, o sea, coraje para hacer las cosas difíciles, como decía Marta, ¿no? O sea, claro, es simple, pero bueno, hace falta coraje para hacerlo, porque no es así nomás, digamos. Y yo creo que tiene un poco de sentido, ¿no? O sea, si solo vamos para cualquier lado y, digamos, no da lo mismo, ¿no? Es más fácil herir a otro con la palabra inapropiada que ser cuidadoso y ofrecer las palabras apropiadas para un momento, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la dificultad. O sea, es más esfuerzo, es más energía, es más atención hacerla bien que hacerla mal, digamos. Sí, ese coraje también está asociado con algo que creo que como humanidad nos cuesta muchísimo, que es mostrar trabajos que no están terminados. Animarnos a mostrar versiones incompletas de lo que hacemos, ¿no? Como mostrarnos como un work in progress, me parece que es una dificultad muy grande y el coraje también lo necesitamos para eso, ¿no? Para mostrar una iteración de quiénes somos. Bueno, el otro día aparecía esto, una cosa que me encantó cuando yo aprendí, cuando hice el curso inicial de Scrum con Alan Simentes, que él nos decía, es un problema de humildad, digamos, él decía de frente que era un problema, él decía humildad intelectual, ¿no? Porque hablaba de esto que dice Dani, digamos, de, tenemos que tener una relación con la cosa que estamos haciendo en la que podamos transparentar el estado de la cosa, digamos, y que no creamos que controlamos el todo, ni que porque esperemos lo vamos a terminar va a ser perfecto, ¿no? Que va a ser mejor, o que tengamos el ego de decir, no, no lo muestro porque si algo no está perfecto, entonces eso se va a reflejar mal en mí. O sea, hay un montón de cuestiones espirituales, éticas centrales en esto que decía Ani, y yo creo que esa mirada, o sea, esa mirada de, bueno, suelto un poco, release, digamos, esta idea de que soltamos producto, es porque soltamos, porque realmente soltamos, o sea, yo cito a Andrew Stanton por ahí, productor de cine, digamos, director de cine, que decía, nosotros no terminamos las películas, las liberamos, digamos. Y sí, es así, o sea, podríamos seguir, pero sabemos que hay un punto en que tenemos que soltar. Y como decía Ani, lo que hemos aprendido es que ese punto es bastante antes de lo que creíamos. Ese es un gran cambio, ¿no?
Qué lindo concepto. Hablando de soltar, que ya estamos llegando casi al final de esto, que también lo tenemos que soltar. La última pregunta es una idea, a veces hablamos un poquito del pronóstico o hacer un poquito de futurología, pero si no, ¿dónde están tus intenciones de dónde crees que tiene que estar el mundo, el futuro del mundo del trabajo? Bien, otra pregunta dificilísima, pero voy a hacer una respuesta rápida que me parece que es apropiada. Por un lado, creo que el mundo del trabajo del futuro es cada vez más un mundo, esto que compartimos, ¿no? De la conexión. Digamos, creo que con el tiempo cada vez los trabajos más triviales, más desconectados, más mecanizados, van a sufrir y van a tener a desaparecer. Y creo que eso es una gran oportunidad porque creo que el futuro del trabajo para nosotros, para las personas, ¿no? Como opuesto al futuro del esfuerzo, al futuro de la producción, en el sentido de que creo que hay una gran tensión ahí entre capital y personas, ¿no? Un capital cada vez más concentrado, capaz de producir con tecnología muchísimas cosas, o sea, de multiplicar esa inversión en un montón de resultados, y el lugar que las personas tenemos en ese proceso, ¿sí? Y yo lo que creo de fondo es que el gran futuro del trabajo para nosotros es el del servicio, o sea, el de dónde vamos a estar nosotros para servir a otros, para crear esos vínculos que decía Marta, pero en el buen sentido, digo, desde hacer un masaje hasta entender a una persona, hasta poder diseñar un producto, hasta hablar con una IA para ayudar a que algo ocurra, digamos, en el contexto de una necesidad de otro, ¿sí? O sea, lo que creo es que cada vez menos va a haber lugar para la cosa desconectada. Cada vez menos un lugar va a haber para el que quiera vender sin conectar con aquel a quien le vende, o con el que quiera, no sé, pedir ayuda sin poder conectar con el que le va a ayudar, digamos. Yo creo que cada vez menos se va a poder. Y eso creo que es una oportunidad para nosotros. Y lo digo con optimismo, ¿no? También creo que hay un montón de desafíos. O sea, creo que hay un montón de desafíos porque tiene que haber lugar para todo el mundo. El gran conflicto de la humanidad hoy para mí es si hay lugar para todo el mundo en el mundo del trabajo del futuro. Por eso traigo esta mirada que la digo con optimismo, por supuesto es un tema muy conmovedor, me parece, para los que estamos atentos a qué le pasa al mundo, qué le va a pasar a nuestros hijos, qué le va a pasar a las generaciones venideras, que es, bueno, ¿dónde van a tener trabajo? Y yo creo que van a tener trabajo en eso que es servir y conectar. Y no digo servir como lavarle los pies a otra persona, que de todas maneras me parece que es una cosa valiosísima. Creo que también hay que tener la humildad de reconocer que servirle agua a otro es algo importantísimo en el mundo, porque tener agua para tomar es algo importante si solo estamos para hacer grandes cosas. Y digo, para todo nivel, ¿eh? O sea, para mí como ingeniero y así para cada persona, ¿sí? Hermoso. Gracias. Hermoso, hermoso, un cierre increíble. Bueno, agradecida infinitamente por este espacio, porque creo que aprendimos un montón en este ratito y para mí me llevo todo esto para volver a escucharlo varias veces. Muchísimas gracias, Diego, por compartir con nosotras. Gracias, Nico. Muchísimas gracias, Marta, y Feliz gracias por este espacio hermoso.